Ahora sí, ¿no? Ya tenemos video, tenemos sonido. Bueno, les decía, eh, quería iniciar la sesión y como siempre cediendo la palabra, ¿no? A ustedes para que puedan realizar alguna pregunta, cuestión que tengan respecto a lo que hemos estado avanzando, viendo o respecto a las tareas, ¿no? Inge, buenas noches. Inge, ¿toda esta semana va a ser teoría? Eh, bueno, hoy día ya deberíamos haber acabado la teoría y ver algunas cositas un poco ya prácticas y mañana ya más práctica, ¿no? Pero por el retraso que bueno, que estamos teniendo debido a este imponderable, vamos a ver cómo avanzamos. Está bien, Inge, gracias. Ya. Mm, ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O ya nos metemos en materia? Entraremos en materia nomás, ya dicen, ya es un poquito tarde. Ya. Ayer habíamos quedado en recursos de una empresa, ¿no? Que es de donde recoge Ya financiamiento. se explicó. ¿Cómo? Perdón. Perdón, eso ya explicó ayer el que le seguía, Ajá. Sí, creo. como les decía, o sea, recapitulando, hemos quedado en recursos de una empresa, ¿no? Lo que Ah, significa ok. los recursos de financiamiento interno y los recursos de financiamiento externo. Bueno, ya, el proceso contable también habíamos visto, ¿no es cierto?, en anteriores diapositivas, que, por ejemplo, aquí igual tenemos procesos de identificación, medición, acumulación, análisis, todo ello, ¿no? Aquí también nos muestra cómo sería el proceso contable, pero como siempre les he dicho, dependiendo de la fuente que uno vea o de dónde obtenga la información, puede variar algunas cosas, ¿no? Pero no necesariamente varía en el fondo. Y, por ejemplo, el proceso contable nos dice que es la identificación de los hechos económicos, el reconocimiento, o sea, la clasificación y medición inicial, y además se relaciona con las normas que habíamos visto, ¿no? Que ahí les dejé listado, que no necesitamos nosotros aprender de memoria, eso sí tiene que saberlo muy bien el contador, pero bueno, siempre tiene una relación todo lo que se va haciendo, ¿no? Después la medición, la presentación y la revelación. Ya, entonces todo eso está normado, tiene alguna razón de ser, digamos, ¿no? Ya. Mm, a ver, ya. Vamos a ver digamos que esto es lo fundamental para los registros contables, lo que son las transacciones y hechos contables. Para realizar las operaciones y utilizar los instrumentos de la contabilidad, nosotros tenemos que saber definir qué es una transacción o, o también llamado como hecho contable. En esta definición, por ejemplo, nos dice que son actividades de intercambio comercial que causan impacto monetario en los estados financieros. O sea, ¿qué significa? Son todas aquellas actividades, no necesariamente solo de impacto de intercambio comercial, ¿no? Sino también hay otro tipo de actividades que nosotros las vamos a llevar o transformar en términos monetarios. Todo va a tener alguna connotación monetaria en realidad. Gran parte de las actividades que realizan las empresas va a tener una connotación monetaria. Una venta, por ejemplo, el pago de salarios, una compra, una deuda, todo eso va a tener una connotación monetaria, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a medirlo, vamos a registrar en base a los montos y eso es un hecho contable. A ver, el más simple que se nos ocurre, por ejemplo, es una venta para un hecho contable, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos, ¿ya? Aquí venta, por ejemplo, venta de mercadería y o servicios. Cuando uno vende un producto o vende un servicio, lo que está haciendo es un intercambio comercial, ¿no es cierto? Yo estoy dando un servicio, digamos, a la persona que me está comprando y la persona que me está comprando va a retribuir como ya sea con un compromiso, una obligación de pago o con efectivo.
¿Ya? Entonces, en esa transacción podemos ver, o en ese hecho contable podemos ver que han habido dos actores. Yo, como persona que estoy poniendo a la venta la mercadería o el servicio, y la persona que está recibiendo ese servicio y a cambio de ello me está dando, se está él obligando a pagar, o si no, me está dando el efectivo, ¿no? Otro ejemplo de hecho contable, por ejemplo, las inversiones de capital, que son los aportes que hacen los socios, ¿no? Eh, Cuando un socio va a abrir una empresa o una persona piensa abrir una empresa, ¿qué es lo que pone para esa empresa? Pone su dinero, su capital. Bueno, si es que no tienen dinero, va a poner, digamos, en instalaciones, ¿no? En especie. Por ejemplo, si tiene un edificio, va a decir, bueno, en este edificio va a trabajar la empresa. Entonces, estoy poniendo el edificio a nombre de la empresa. Entonces, ese acto o ese hecho va a tener una connotación monetaria, ¿no? Que el edificio tiene un monto, tiene un costo en ese momento, lo evalúan, entonces dicen, el edificio cuesta tanto, esto está poniendo el socio, eso es su inversión a capital. Ya, entonces vamos a ver más adelante cómo eso se ve en una transacción, cuando ya manejamos ambos lugares, ¿no es cierto? El debe, el haber, todo eso que siempre es lo que se ve en la contabilidad. Una adquisición de activos que generen riqueza. De la misma forma, ¿no es cierto? Cuando compramos algún activo que nos dice aquí que genere riqueza, por ejemplo, podemos comprar una máquina que se encargue de pelar, que se encargue de pelar papas, digamos. Y nosotros lo que hacemos es papitas fritas. Entonces vamos a comprar una máquina que se encargue de pelar papas para que después nosotros las cortemos con otra máquina y eso lo llevemos a freír y posteriormente lo vendamos. Entonces, ahí al comprar uno de esos bienes, el que va a generar producción, estamos también realizando un hecho contable. Vamos a tener una transacción. Nosotros en este caso nos vamos a volver en el comprador y alguien nos va a vender. Entonces nosotros vamos a tener o nos vamos a obligar a pagar por ese producto, ya sea en un plazo o en efectivo, ¿no? Y el que está comprando, bueno, tiene la obligación de entregarnos el bien como correspondencia, ¿ya? Después, las erogaciones de gastos de administración, comercialización y financieros, ¿no? No, no todo, no todo va a ser manejado dentro de lo que es el activo, el capital o las deudas, todo eso, sino que vamos a tener también otros gastos que subyacen de todas estas actividades. Por ejemplo, si tenemos empleados, los empleados van a necesitar, digamos, lapiceros, van a necesitar papel, van a necesitar un escritorio, ¿no? Entonces, todo ese tipo también de transacciones en las cuales nosotros vamos a tener que adquirir esos bienes de uso, van a convertirse en hechos contables, ¿no? Cuando lleguemos al momento de registrar lo que significan los asientos contables, ahí vamos a ver cómo es que se maneja la dualidad de esos hechos contables, ya de esas transacciones. Entonces, esto es lo básico. El entender que todo lo que necesitamos registrar dentro de la contabilidad es una transacción o hecho contable. Ya, y para entender la transacción o el hecho contable, el registro de de este elemento que hemos encontrado, necesitamos entender lo que significa la ley de la partida doble, ¿no? Este es el fundamento principal de los sistemas contables de la actualidad. Cuando hablábamos de historia, por ejemplo, les había comentado que antes de que se utilice plenamente lo que significa la ley de la partida doble, habían otras formas en las cuales ellos registraban las cosas. Por ejemplo, una podría ser como la partida simple. Entonces, la partida simple, ¿qué consistía? Sí, simplemente de agarrar y hacer un listado, ¿no? No necesitaba más que, por ejemplo, aquí si yo quería hacer mis bienes, entonces podía poner bien 1 y tanto de valor, ¿no? Bien 2 y tanto de valor. O sea, es hacer un listado simple, ¿no es cierto?
Eso es lo que consistía la partida simple. Pero ahora nosotros vemos que ya, bueno, hace bastante tiempito nomás, que se utiliza la ley de la partida doble en su generalidad. Y esta tiene algunos efectos y tiene algunos principios, ¿no? Uno de sus leyes nos dice la ley de la causalidad, que sostiene que toda causa, que todo tiene una causa y un efecto. Eso también sabemos un poco de la vida y de la física, ¿no? Por ejemplo, en la física hay un principio físico de la materia que dice que en la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, algo similar con lo que significa con la ley de la partida doble. Hay una causa y un efecto. Y aquí nos dice que determinados empleos requieren determinados recursos. Entonces, nos está dando a entender que yo para adquirir algo, por ejemplo, un activo, un bien, necesito de algún lado obtener ese recurso, ¿no? No puede aparecer de la nada. ¿Ya? Y en términos contables, también, otra forma de expresarlo es, no existe deudor sin que exista acreedor. Eso más adelante vamos a ver un poquito con la T, que nos va a permitir entenderlo mejor. También entre las consecuencias está el principio de la dualidad económica. Establece la existencia de dos elementos relacionados entre sí en cualquier hecho contable. Entonces volvemos a la idea de lo que ocurre en una transacción. En una transacción, ese dato cuando los ejemplifiqué, por ejemplo, la venta, tenemos dos partes, ¿no es cierto? El que vende el producto o servicio y tenemos la parte que es el que recibe el producto y servicio y como contribución da el efectivo o tiene una obligación de pago. Entonces, esa dualidad siempre se va a cumplir en todas las transacciones que nosotros vayamos a registrar dentro de la contabilidad. A contraparte de lo que ocurría, les decía, cuando solo se utilizaba la partida simple, ¿no? Que era como hacer un listado. En este caso, cuando nosotros registremos, digamos, la adquisición de un bien, siempre vamos a tener una contracuenta, que es de dónde ha salido ese dinero, ¿no? De dónde sale el dinero. Y va a ser por el mismo monto, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de dualidad, dos. Tenemos dos elementos, 1 y 2, mínimamente. ¿No? Podríamos tener 3, digamos, pero eso ya vamos a ver más adelante. Pero no podemos tener solamente uno y ahí queda. No, porque esto queda suelto. ¿De dónde está saliendo este monto? No puede quedar suelto. ¿Ya? Bueno, establece la existencia de dos elementos relacionados entre sí aplicado a una transacción. El origen, los recursos de la operación, la causa y el empleo o aplicación, el efecto. ¿No? Entonces siempre vamos a tener esa dualidad. Bueno, en otros términos, ¿cómo por ejemplo qué herramienta se utiliza para ver esto? Lo que decíamos aquí, por ejemplo, de no hay deudor sin acreedor. ¿No? Se utiliza la T. Esta T que es utilizada para sacar, por ejemplo, los mayores de las cuentas. De un lado, del lado izquierdo, tenemos el deudor y del lado derecho tenemos el acreedor. ¿Ya? Siempre va a haber esa dualidad, como les he dicho. Es como cuando estaba haciendo mi ejemplito, tenemos en este lado el que debe y en este lado el acreedor. Deudor, acreedor. ¿No? En el lado del deudor siempre están los cargos, o sea, lo que aumenta a un bien, por ejemplo. Y del lado del acreedor tenemos lo que abona, ¿sí? En todo caso, el deudor llegaría a ser el debe Sí, y el acreedor el haber. el haber. Ajá. Ah, perfecto, gracias. Debe haber, eso es la notación normal es esa, ¿no? Debe haber. O deudor, acreedor, cargo, abono.
Hay muchas formas de decirlo, pero sí, generalmente es debe haber, ¿no es cierto? El problema con el debe haber es que a veces causa mucha confusión, entonces no necesariamente lo piensen en el término que uno conoce, por ejemplo, de debe y de haber en español, ¿ya? Porque derivan de palabras italianas y en su momento, digamos, por el uso que tenían, simplemente fueron agarradas y siguieron siendo usadas, pero sin su significado. Entonces es como decir uno y dos, y todo el mundo, había un tiempo que utilizaban uno y dos, uno y dos, y uno y dos, y no importaba su significado, simplemente lo utilizaban como un símbolo, ¿no? Pero entonces lo que sí tienen que entender es cuando veamos cuando ya tengamos la idea de lo que es el activo, el pasivo, todo eso, es cómo ellos funcionan de cada lado de la ecuación, ¿no? A la izquierda cómo funcionan y a la derecha cómo funcionan. La forma más simple de verlo es esa. Por ejemplo, cuando veamos activos, los activos a la izquierda siempre elevan su valor. A la derecha siempre disminuye su valor. Entonces, esa es su dinámica. ¿Ya? Pero eso vamos a profundizar más adelante. Ahorita para el tema de esto, lo que decíamos aquí como una afirmación, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Entonces, siempre va a haber un deudor de este lado y un acreedor del otro lado. Y viceversa, ¿no? Habiendo un acreedor del lado derecho, siempre va a haber un deudor del lado izquierdo. Otra afirmación que hacemos, toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega. Y es como otra afirmación que sale para entender nuevamente lo que significa la ley de la partida doble, ¿no? La dualidad. Entonces, si esta persona recibe 100 pesos, va a deber 100 pesos a esta otra persona, ¿no es cierto? Y esta persona, en contrapartida, está generando a esta persona una obligación de pagarle 100 pesos, porque él está dando esos 100 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo, yo tengo una duda, soy Abigail. Sí, sí. Entonces podríamos decir en resumen de que la ley de la partida doble y la ley de la dualidad es lo mismo, ¿o hay alguna diferencia entre estas leyes? No, en realidad la ley de la partida doble es todo lo que engloba lo que estamos hablando ahorita, ¿no? La ley de la partida doble tiene como consecuencias esto que podría ser principio de la casualidad también aquí, en vez de no confundirnos, vamos a poner principio de la causalidad, de la causalidad. O sea, toda causa tiene un efecto, ¿no? Ujú. Y este es su principio de la dualidad económica, que siempre en una transacción va a haber dos elementos mínimamente. ¿No? Por eso, Todo eso engloba lo que es la ley de la partida doble. eh, ya. Claro, Entonces llegaría a ser lo mismo, según su explicación, yo llego a entender, no sé si mis compañeras igual, que es que llegaría a ser lo mismo la ley de la partida doble y la ley de la dualidad. claro, por eso tiene estos dos elementos, la ley de la partida doble. No solamente hay que ver el principio de la dualidad, ¿no? Económica, sino que se complementa también con el principio de la causalidad y viceversa. El principio de la causalidad se complementa también con el principio de la dualidad económica. Y ambos en conjunto pertenecen a la ley de la partida doble. ¿Ya? Entonces, o sea, no podríamos entender la ley de la partida doble simplemente tomando el principio de la causalidad y excluyendo este otro principio. ¿Ya? Entonces, son toda una teoría, ¿no? Que se entrelaza. Ok, gracias. Entonces, decíamos, ¿no? Tenemos dos elementos siempre. Luego, otra forma de verlo, ya del lado de los resultados de la utilidad, es que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Al decir eso, por ejemplo, si nos ubicamos en la T, ya estamos diciendo que toda pérdida que vamos a tener respecto al resultado de las operaciones, que más adelante vamos a ver,
va a estar en el lado del deudor. Y toda ganancia que es acreedora va a estar en el lado del acreedor, a la derecha. Sí, o sea, la ley de la partida doble trae consecuencias para todos los elementos que manejamos dentro de la contabilidad. Y como efecto matemático, podríamos decir, se genera la igualdad o relación financiera. Ya, entonces aquí ya vamos a empezar a ver los términos que engloban lo que significa, por ejemplo, un balance general. ¿Qué me dice la igualdad o relación financiera? Bueno, y otra cosa de la ley de la partida doble es que con sus principios mantiene todo en equilibrio, ¿no? Como en el ejemplo que les decía, no basta que sean dos, por ejemplo, si este fuera 200 y este fuera 100, en el lado del deudor y en el lado del acreedor, no está igualado, ¿no? Entonces no hay una igualdad. No hay una igualdad. Entonces no está cumpliendo la ley de la doble partida. Tiene que haber siempre igualdad. Ya, y la igualdad matemática se representa mediante un igual, ¿no es cierto? Un igual. Nos dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Ahora, entonces, ¿qué es un activo? Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Ya, en términos sencillos, es un bien. Es un bien que posee la entidad. Por ejemplo, un vehículo, un edificio. Ahora aquí nos dice, por ejemplo, que es resultado de sucesos pasados. Es porque el vehículo, el edificio o cualquier otro activo, bien de la empresa, ha sido comprado, ¿no? En tiempo pasado. Entonces se tiene que tener el conocimiento de esa compra para considerarlo dentro de la empresa. No puedo considerar, por ejemplo, como un activo algo que recién voy a comprar, un terreno, por ejemplo. Pienso comprar mañana. Entonces todavía no lo considero un activo de la empresa porque todavía no se ha efectivizado esa compra, ¿no? Pero si lo he comprado ayer, entonces para hoy día ya, si se ha efectivizado, se ha hecho el pago todo, entonces ya es un activo de la empresa. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento se espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Ya, el pasivo, así como indica obligación, entonces es una obligación con terceros. Por ejemplo, un préstamo bancario es un pasivo, porque es una obligación con un tercero, ¿no es cierto? Y igual nos habla de que ha sido un suceso que ha surgido a raíz de eventos del pasado. Entonces, igual, para poder considerar dentro de nuestra empresa un pasivo, tiene que haber ocurrido en algún momento en el pasado, ¿no? Si ayer he contraído una deuda a nombre de la empresa, si he efectivizado, ya me han dado el dinero, todo eso, entonces significa que ya tengo una obligación contra esa persona o ese tercero. Ahí es donde están las cuentas por pagar, seguramente, entre todo documentos por pagar, créditos por pagar y todo ello. Igual, si compro, por ejemplo, mercadería, si me dedico a vender, no sé, automóviles, como en los ejemplos anteriores, si me dedico a vender automóviles, la anterior semana he hecho importar automóviles y bueno, los automóviles, digamos, ya han llegado, pero para pagar, me he sacado un crédito de esa empresa que me vende los automóviles, entonces ya eh, estoy con una obligación con esa empresa que viene a ser un tercero, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser un pasivo para mí. En algún momento cuando estemos registrando, entonces va a entrar dentro de lo que es mis cuentas, mis estados. Y por último tenemos el capital. Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos, dice. O sea, es la resta de esto, de activo menos pasivo.
Lo que me queda como capital, que es la obligación que tiene la empresa con los terceros, no con terceros, sino con los dueños o con las personas que ponen el capital. Entonces es el activo, todos los bienes que tengo, menos el pasivo. Lo que queda de esos dos es el capital. Eso es lo que me indica, ¿no? Entonces, esta es una igualdad matemática. Tiene tres elementos sencillos: activo, pasivo y capital. Otra forma de verlo, utilizando la T como herramienta. En el lado del debe, los activos. Les decía, los activos en el lado del debe siempre elevan su valor. Por ejemplo, otro activo bastante famoso es caja. Caja es un activo corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite tener efectivo que podemos en ese momento mover, ¿no? Mediante transacciones, que podemos sacar dinero o ingresar dinero. Entonces, cuando caja está en el debe, siempre va a aumentar su valor. Si en un momento determinado en caja tengo 100 bolivianos y después realizo una transacción con la cual aumento su valor en 10 bolivianos, caja va a tener 110 bolivianos, ¿no es cierto? Está aumentando su valor. ¿Qué ocurre si retiro dinero de esa caja? Si retiro dinero de esa caja, viene al haber, al lado derecho. Digamos que retiro, tenía 110, ¿no es cierto? Hasta ahí, hasta donde he aumentado 10. Si retiro 50, caja va a venir aquí al haber y se va a retirar esos 50. Entonces se va a restar 100 menos 50, 60. ¿No? Entonces está disminuyendo su valor ese activo. Ya por naturaleza matemática y de la teoría que estamos viendo, los activos entonces en el lado del debe siempre incrementan su valor. Los pasivos, perdón, los activos en el lado del haber siempre decrementan su valor. Y ocurre lo contrario con lo que es el pasivo y el patrimonio. El pasivo en el lado del haber siempre aumenta su valor y en el lado del debe siempre disminuye. Entonces, los pasivos por naturaleza están, digamos que siempre están en el haber, igual que el patrimonio. El patrimonio ocurre lo mismo. Cuando están en el lado del haber y hay otro evento que hace que vuelva al lado del haber, entonces aumenta su valor. Y si por el contrario disminuye su valor, entonces el patrimonio se va a ir al lado del debe. Ya esas son las reglas que utilizan para el incremento y el decremento de los activos, los pasivos, los patrimonios. Más adelante igual vamos a profundizar en todo ello, ¿no? Porque ahorita lo que estamos tratando de entender es la relación matemática que tienen. Activo es igual a pasivo más capital. Y al final, viéndolo gráficamente, digamos, el activo es la suma de esos dos, ¿no? De pasivo más patrimonio. El activo en el lado del debe, o sea, en el lado izquierdo, como en la ecuación matemática, activo igual al pasivo más el capital, ¿no? Activo igual al pasivo más el patrimonio. Patrimonio, capital. No importa cómo se lo diga. Ambos significan lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, licenciada, está todo bien. Ya. Bueno, y aquí nuevamente los tenemos y tenemos algunos cuantos listados. Activos, por ejemplo, ¿qué activos tenemos? Caja y bancos. Todos conocemos, ¿no? Que es una caja, es el lugar donde va y se almacena el activo, el efectivo temporalmente, ¿no? Y hay diferentes tipos de caja, caja chica, caja general. Dependiendo de la organización, también cada una de estos activos se va organizando en jerarquías, que vamos a ver también más adelante. Ahorita solo estamos listando más o menos en términos generales, ¿no? Y por eso le pone caja. Después tenemos los bancos por su lado, ¿no? Que también nos permite más o menos manejar el efectivo de una manera ágil.
pero que estás desguardada en las entidades bancarias. Clientes, que en realidad lo que significa los posibles compradores, ¿no? Que tenemos. Que en algunos casos se pueden llamar también cuentas por cobrar. Cuando nosotros vendemos a nuestros clientes, digamos, ¿no es cierto? Mediante créditos, lo que vamos a generar es una cuenta para ese cliente que significa un bien que nosotros tenemos que rescatar a posterior, ¿no? Entonces aquí es donde están las personas que nos deben, digamos. Los clientes a los cuales les hemos vendido un producto o un servicio que nos están debiendo cierto monto. Como otro ejemplo, cuentas por cobrar al personal, ¿no? Cuando uno trabaja en una institución, a veces las instituciones dan la facilidad de prestar a su personal dinero de su salario, ¿no? Que lo pueden anotar como una cuenta por cobrar a esa persona. Y que posteriormente, cuando le pagan su salario, o dependiendo de en qué condiciones han quedado, le cobran, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un bien del cual las instituciones pueden rescatar. Las mercaderías, que es un bien el cual se puede realizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas comerciales mantienen en stock, ¿no es cierto? O en almacén mercadería. La mercadería son los productos, ¿no? Cualquier producto. Entonces, ese producto se constituye en un bien que la empresa posteriormente puede vender. Y al momento que lo venda, se va a efectivizar eso y se va a volver en dinero. Entonces, es un bien que se puede realizar. Los vehículos, que pueden ser igual bienes de uso o realizables. En este caso, si estamos trabajando en una empresa que utiliza el vehículo para el transporte, va a ser un bien de uso, ¿no? Va a ser, por ejemplo, si llevamos personal y traemos personal en vehículos de la institución, es un bien de uso, pero que a posterior no significa que ese vehículo no podamos venderlo cuando ya no lo necesitemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, también el vehículo podría constituirse posteriormente en efectivo. Y bueno, como otro bien de uso, también tenemos las computadoras, ¿no? Que son usadas por los trabajadores para realizar su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos, que hay muchos más, ¿no? Aquí están unos cuantos nomás, constituyen en activos, en bienes que pertenecen a la empresa. Ya, del lado del haber, ¿qué tenemos? Lo que se llaman los pasivos, que bueno, hemos visto igual aquí otros ejemplos. Obligaciones del Estado, por ejemplo, los impuestos. Los impuestos, que son obligaciones con el Estado, son deudas. En realidad se puede decir como obligaciones que se transforman en deudas, ¿no? Con el Estado. Una vez que concluye el periodo, la gestión de cada impuesto, eso se convierte en una deuda que tenemos que sí o sí pagarle al Estado. Deudas con el personal, si es que existiera, digamos, en algún momento alguno de los trabajadores presta a la empresa, o es que la empresa no le debe algún dinero, digamos, de su salario o de algún otro extra, entonces también vamos a tener obligaciones con el trabajador. Deudas a los proveedores. Entonces, en este caso, por ejemplo, si compramos mercadería, por ejemplo, aquí volvemos a los activos. En los activos he acumulado mercadería, pero esa mercadería, ¿de dónde ha salido? Puede ser que haya pagado en efectivo o que me haya creado una obligación con los proveedores, ¿no? Entonces, si hay una obligación con los proveedores, estas van a aparecer aquí en los pasivos, ¿no? Este es su lugar natural, su hábitat natural, vamos a decir, de este tipo de cuentas. Y ahí, como ven, bueno, los pasivos son obligaciones, deudas, todo eso, ¿no? O también ya cuando uno ve un plan de cuentas, también les llaman cuenta por pagar, generalmente cuentas por pagar, ¿no? Créditos por pagar, todo ello por pagar. El patrimonio. El patrimonio, que está constituido por el capital de la empresa, que es donde se va acumulando
todo lo que los socios van a aportar, o sea, los aportes de los socios. La reserva de capital, que es algo que es una herramienta que se utiliza cuando se acaba o se cierra la gestión y se necesita hacer una reserva de capital para posteriormente poder utilizar. Ya ese es bastante técnico. Seguramente cuando lleguemos a hacer algunas transacciones con patrimonio y con las utilidades del ejercicio, de la gestión, ahí lo vamos a ver mejor. Y las utilidades del ejercicio. En las utilidades del ejercicio, mediante las transacciones que hagamos, vamos a ver si es que hemos tenido una ganancia o hemos tenido pérdida. En todo caso, hemos dicho que cuando hay pérdida, eso se va al lado del deudor, ¿no es cierto? Y cuando hay ganancia o utilidad, va a estar en el lado del haber. Ya. A ver, entonces estábamos con nuestro famoso T y aquí algunos ejemplos de activos, algunos ejemplos de pasivos y algunos ejemplos de las cuentas en patrimonio, ¿no? Ya. Bueno, una vez habiendo visto la igualdad matemática y la igualdad que podemos apreciar, digamos, mejor con la T, del jugar con esta fórmula podemos obtener otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el pasivo. Otra forma de encontrar el pasivo va a resultar de restar el activo menos el capital, ¿no? Esa es solo una consecuencia matemática, ¿no? Ustedes saben, han debido ver ecuaciones cuando estaban en colegio, no sé, y también en la vida normal. Cuando tú tienes un elemento en el lado derecho, y por ejemplo aquí, perdón, en el lado izquierdo tenemos un elemento y tenemos en el lado derecho dos, pasivo y capital. Si yo quiero despejar pasivo para encontrar su valor, lo único que tengo que hacer es llevar capital al otro lado, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar pasivo igual a activo menos el capital. Eso es lo que significa, por ejemplo, esta fórmula. Y con el capital lo mismo. Con el capital de la fórmula principal, igual, si llego a despejar, lo que va a ocurrir es que pasivo va a ir al otro lado con signo negativo. Entonces, capital va a ser activo menos el pasivo, ¿no? Y además, la misma definición de capital nos da a entender eso. Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. Lo mismo, ¿no? Activo menos pasivo. Por definición y por consecuencia de despeje, encontramos la misma idea para el capital, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones también se llaman ecuaciones de balance general. Ecuaciones de balance general. Simplemente, como les decía, consecuencia de nuestra fórmula principal, el despejar cualquiera de los elementos que uno quiere encontrar, ¿no? Ya. Y ahora tenemos estas otras ecuaciones que son del resultado de las actividades económicas y que se aplican para la utilidad de los ejercicios. Nosotros cuando vemos aquí dentro del patrimonio, por ejemplo, tenemos un rubro que nos habla de las utilidades del ejercicio, ¿no es cierto? Que dependiendo de si es ganancia o si es ganancia, va a estar en el lado del haber. Ya, eso es una utilidad, entonces aumenta al patrimonio. Si hay pérdida, va a estar del lado del debe. Eso disminuye el patrimonio. Entonces, en esas utilidades, en esos ejercicios de utilidades, también hay ecuaciones. Esta ecuación, que es la ecuación del resultado,
¿no? El resultado puede ser ganancia o pérdida, dependiendo de, ahorita vamos a ver, dependiendo de si es mayor o menor. ¿De dónde sale pero ese resultado? Ese resultado sale de la deducción de los egresos, perdón, de la resta de los ingresos con los egresos. Entonces, ingresos menos egresos va a ser el resultado del ejercicio. Y si ese resultado es positivo, o sea, es mayor a 0, significa que nos está dando utilidad o ganancia, ¿ya? Y si es utilidad o ganancia, viene a este lado, ¿no? Hemos dicho al lado del acreedor, al lado del haber, a la derecha. Si ese resultado es negativo, lo que nos vaya a salir de aquí, o sea, menor a 0, significa que va a haber pérdida. Y cuando hay pérdida, disminuye el patrimonio. Y la disminución de patrimonio va al lado del debe. ¿Ya? Entonces, también esta ecuación hay que tenerla muy en cuenta. Vamos a ver cuando hagamos estados de resultados o veamos el tema de estados de resultados, esta ecuación también se cumple, ¿no? Es una igualdad. Es una igualdad. Tenemos una utilidad que va a salir de los ingresos menos los egresos. ¿No? Entonces, dentro de lo que significa la utilidad, vamos a ver que esto se explota. Aquí, bueno, lo teníamos como algo, como un rubro grande. Pero internamente esto también tiene muchas cuentas. Muchas cuentas que significan ingreso o gasto o costo. Y que la dinámica de eso va a hacer que tengamos utilidad o tengamos pérdida. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Ya. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Ahí está, perfecto. ¿Puedo Hola, hola, se entrecortó. Inge, el anterior diapositiva podría volver a poner. ¿Está? Creo que esa es. Creo que también esa quería mi compañero. Queremos copiar, o bueno, yo quiero copiar. Ah, ya. Gracias. Bueno, de todos modos, igual lo tienen, ¿no? Las diapositivas en el Moodle. A ver, lo he subido. listen? ¿Sí? Ahora tenemos alguna idea de cómo es. Yo imagino que cuando lo pongamos a práctica y vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Claro. Ajá. Aquí en la parte de presentaciones, ahí también está la presentación por si acaso. Está con todas Ok, las muchas diapositivas. ¿Ya? Bueno, obviamente cuando utilicemos números y ya las cuentas, ahí nos vamos a dar mejor idea de desigualdades, ¿no? Ahorita simplemente son ecuaciones y que tienen símbolos, todo eso, ¿no? Bueno, ya. Y por último, de todo de toda la interacción que tenemos entre activos, pasivos, patrimonios, hay una que aquí le llamamos efecto en las transacciones, efecto de las transacciones en la igualdad financiera, ¿ya? Nos dice que una transacción comercial, ¿se acuerdan? No hemos dicho una transacción, es una transacción intercambio. o hecho contable, es una actividad de intercambio comercial, ¿no es cierto? Que va a causar impacto monetario en los estados financieros. Entonces, en las transacciones y hechos contables, lo que vamos a hacer y que funcionen son estas cuentas, ¿no? Los activos, los pasivos, el patrimonio. Y eso, bueno, genera, lo clasifican, ¿no? Algunas fuentes en hechos permutativos y hechos modificativos, ¿ya? Hecho contable permutativo, hecho contable modificativo. O visto de otra forma,
transacciones permutativas, transacciones modificativas. En una transacción permutativa, ¿qué nos dice? Constituyen intercambio de valores entre elementos de igualdad financiera sin afectación al capital. O sea, ¿qué dice? La parte más importante tal vez es esta última, la que dice sin afectación al capital. Constituyen intercambio de valores entre elementos de igualdad financiera sin afectación del capital. ¿Qué me está diciendo? Que entre elementos, que son estos, ¿no? Los activos, los pasivos, va a haber interacción, pero no van a afectar al capital. ¿Ya? O sea, lo que está en el patrimonio. A eso no van a afectar. Entonces sí se van a afectar entre ellos, digamos, entre activo y activo puede ser, o entre activo y pasivo, o entre pasivo y pasivo inclusive. Entonces, entre ellos van a interactuar, pero no van a afectar al capital. Eso nos dice aquí que había sido un hecho permutativo. Y un hecho modificativo nos dice que va a ser lo contrario, ¿no? Constituye un intercambio de valores entre elementos de igualdad financiera con afectación del capital. Ya entonces, en estas dos clasificaciones, ¿cuál es la diferencia? El con y el sin. En este me dice que es sin afectación al capital y en este me dice que es con afectación al capital. Entonces, si volvemos a nuestra T, significa que cuando haya interacción, ¿perdón? No, le decía que, o sea, si hacemos una interacción o un intercambio, como decir, una transacción, perdón, Sí, sí, así cambia el pasivo o el activo, no afecta al capital, eso es un hecho permutativo, ¿no es cierto? exacto. Si se realizan ventas o cosas así, el tema es de que cambia el monto del pasivo y del activo, Ajá, pero no así el capital, ¿no es cierto? Eso me está queriendo decir, ¿no es cierto? exacto. Eso es. Eso es para los hechos permutativos, ¿no? Y para los hechos modificativos, entonces ya sabemos que es lo contrario. En la interacción, seguramente va a cambiar o va a aumentar o va a disminuir el capital, ¿no? En base a las interacciones que veamos. Así de simple. Y bueno, ya teniendo esos elementos, a ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 transacciones. 5 transacciones. Entonces, la primera transacción, ¿qué nos explica? Nos dice, por inicio de actividades, sea la comercial Sol Naciente que inicie actividades con un aporte del propietario de 20,000 depositados en caja de la empresa. Por esta acción inicial, la igualdad financiera contable se presentará así. Ya. Ahora este cuadrito, que aquí, por ejemplo, lo tenemos armados, es para efecto de ejemplificar todo lo que hemos estado hablando. Hemos hablado, por ejemplo, de que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este lado tenemos, tenemos una especie de columna, que es el activo, la igualdad, pasivo más el capital. Entonces nos dice que inicia actividades, que el propietario aporta 20,000 y que lo deposita en caja de la empresa. Entonces aquí ya aparecen los dos elementos de esta dualidad por inicio de actividades. El aporte del propietario, que en otros términos es el capital. Entonces miren, aquí al lado derecho, debajo de lo que es el patrimonio, también podría decir patrimonio, ¿no? Y aquí en vez de decir capital, podría decir aporte del propietario. Eso no importa mucho. Sí, generalmente, digamos, algunos utilizan capital, otros utilizan patrimonio, otros utilizan aporte, otros utilizan socio. Así, pueden encontrar diferentes tipos de palabras, pero todos ellos se van a referir a lo mismo, ¿no es cierto? Aquí hay un aporte. Entonces, aquí para el ejemplo nos dice que el capital aportado por el propietario es 20,000. ¿Ya? Entonces, ese es el monto. ¿Y qué hace capital? Como hemos dicho, la dualidad. O sea, no podríamos solamente anotar el capital. Tiene que tener su contraparte. Entonces, su contraparte está en el activo, porque dice que lo deposita a caja de la empresa. Entonces, en caja de la empresa aparecen también esos 20,000. ¿No? Igual, o sea,
Bueno, aunque caja es prácticamente un término que lo utiliza el 100% de la gente, pero si a uno gusta podría ponerle otro nombre, no necesariamente caja, ¿no? Pero digamos, porque todos lo utilizan, entonces siempre se utiliza ese término para hablar de un lugar donde tenemos el dinero así en efectivo temporalmente, ¿no es cierto? Entonces, de esa transacción tan sencilla, ya vemos cómo funciona la igualdad matemática. Pasivos todavía no hemos encontrado, ¿no? Simplemente porque ha habido un aporte de capital y contracaja. Entonces el pasivo mantiene su valor en cero. Y vemos ya sumando, digamos, si tuviéramos más activos o más en capital o pasivos, vemos que la igualdad se respeta. Tenemos en activo 20,000, pasivo 0, capital 20,000. 20,000 es igual a 20,000. ¿Se entiende, no? Hola, ¿alguna duda? No listen. No, Inge. Ya, entonces, sencillo, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo ahí con tanta teoría. Ahora, a ver, veamos una transacción ahora. La primera transacción, y nos dice que es permutativa. Entonces, a ver, si volvemos a la teoría que dijimos que eran las transacciones permutativas o hecho contable permutativo, como queramos Eh, decirle. Es que, esto, ¿no? que si hay algún tipo de transacción no afecta al capital. Exacto. Entonces, seguramente en el enunciado nos va a decir algo que simplemente va a hacer que se mueva entre activos, entre pasivos. A ver, vamos a ver qué nos dice. La Comercial Son Naciente realiza depósito de 10,000 bolivianos en el Banco Nacional de Bolivia. Ya, a ver, el análisis lógico nos dice, el efectuar el depósito bancario está disminuyendo el activo caja y está aumentando el activo banco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nosotros al principio teníamos caja con los 20,000, ¿no? Aquí en nuestro primer hecho, nuestra primera transacción, por los 20,000 que había dado el aporte, el dueño. Entonces, en esta segunda transacción me dice que alguien, la persona encargada de caja, ha llevado 10,000 de lo que había en caja a banco. Entonces, obviamente, disminuye la caja en 10,000 y se transforma en 10,000 en bancos. Se mantiene los 20,000, ¿no? Porque en realidad no ha habido ni aumento ni disminución tampoco en el activo, simplemente ha habido un cambio de denominación, digamos. Entonces se ha apropiado hacia otro elemento que es los bancos, que aquí aparece como activo, y vemos la suma, nos da nuevamente 20,000. El pasivo no se ha movido tampoco, entonces se mantiene en cero. El capital tampoco se ha movido, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve en una transacción permutativa, que el capital también se ha mantenido. No ha habido afectación del capital, ni ha aumentado ni ha disminuido. Entonces, el capital sigue manteniendo los 20,000. 20,000 es igual a 20,000. Se sigue respetando la dualidad y se sigue respetando también la igualdad matemática, ¿no? De lo activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, la segunda transacción, como ven, igual, sencillo. A ver, veamos la tercera. Perdón, la segunda transacción es ya. La primera era por inicio de actividades. Igual, es una transacción inicial, digamos. Ya después empiezan las transacciones cotidianas. Ya, pero para seguir el orden de esto, vamos a decir que esta era solo por inicio de actividades. Esta va a ser la primera transacción. Y ahora vamos a ver la segunda transacción, que nos indica también que va a ser permutativa. Entonces, nuevamente, ya sabemos, no se va a mover seguramente el capital. Dice, se adquiere mercaderías a crédito por 3,000. Ya. Entonces, aquí nos están apareciendo nuevos elementos. Mercadería, que ya hemos visto que es parte de los activos, por ejemplo. Y nos dice que hay un crédito. O sea, el crédito va a ser contra el que nos está vendiendo la mercadería, ¿no es cierto? Que esa va a ser una obligación que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, eso sabemos que las obligaciones o las cosas por pagar se van a los pasivos.
A ver, el análisis lógico. Al recibir mercaderías a crédito se está incrementando el activo mercaderías, que en realidad no existía, ¿no? Porque en la anterior transacción solo tenemos caja bancos en activo. Entonces aquí está apareciendo mercaderías. Entonces vemos que en el lado del activo incrementamos o creamos ese nuevo rubro, mercaderías, y le damos el valor de los 3,000, a costa del incremento del pasivo cuentas por pagar, dice. ¿No? Igual podríamos haber puesto crédito por pagar o no sé, deuda con el proveedor. Otros, por ejemplo, aquí le ponen proveedor y ponen proveedor Juanito, digamos, si es que nos ha vendido Juanito, proveedor tantos. Se entiende que son obligaciones. O como está aquí, por ejemplo, cuentas por pagar ya directamente. Entonces está apareciendo en el pasivo una cuenta, esa cuenta, ¿no? La cuenta por pagar, por los 3,000, que es una obligación. ¿No? Entonces nuevamente se está respetando la dualidad. Tenemos del lado del activo la mercadería y del lado del pasivo está aumentando también la obligación. Entonces, nuevamente se suma el activo y vemos que suma 23,000, aumentado, ¿no? Hace rato era 20,000 nada más. En el pasivo también ha aumentado, como hace rato era 0, pero ahora ha aumentado a 3,000, de 0 a 3,000. El capital no se ha movido, se ha mantenido en los 20,000 que sigue desde el principio y por eso es que se constituye en una transacción permutativa, ¿no? Porque no se ha afectado el capital, ni ha aumentado ni ha disminuido. Y también sumado eso, bueno, nos da 20. Entonces, utilizamos la ecuación matemática, activo 23,000 es igual al pasivo más el capital, que suma 20 más 3, 23,000. Entonces, se está manteniendo la igualdad aritmética que tenemos para lo que significa la contabilidad, ¿no? Y también se han ido manteniendo todas las otras leyes o todas las otras teorías que hemos ido viendo, ¿no es cierto? De la dualidad por los efectos de la ley por los efectos de la ley de la partida doble, ¿no es cierto? Estamos manteniendo, para todo efecto hay una causa, para toda causa hay un efecto. No hay deudor sin acreedor. No todas esas afirmaciones, entonces estamos manteniendo. Y eso es lo que busca la contabilidad, ¿no? Siempre mantener todo eso. Ya. Luego, una nueva transacción. Ahora me dice que esta transacción va a ser modificativa. Entonces, seguramente, a ver, vamos a leer el enunciado, seguramente va a modificar el capital. El propietario de Comercial Sol Naciente, el propietario, entonces ya sabemos que tiene que ver algo con el patrimonio. Realiza el aporte adicional de un microcomputador valuado en 4,000 bolivianos. Ya, bueno, ¿qué está apareciendo? El propietario, que es algo que ya conocíamos, que es el que ha estado aportando, ¿no es cierto? Hasta ahorita. Dice, realiza un aporte adicional. O sea, va a aumentar sus aportes que ya había dado. De un microcomputador valuado en 4,000. Aquí está apareciendo un microcomputador. Dice, ya una computadora nomás podríamos decir. No era necesario que poner microcomputador. Un computador. De un computador valuado en 4,000. Entonces, el computador o la computadora, ¿qué es? Es en especie, ¿no es cierto? Nos está diciendo que el propietario está haciendo un aporte, pero en especie. Él ha encontrado en su casa que tenía una computadora que está todavía valuada en 4,000 bolivianos y ha dicho, bueno, esta computadora no está haciendo nada en mi casa, mejor la llevaré al trabajo para que la utilice mi contador, que hasta ahorita está haciendo todo manual, digamos. Entonces, entrega a la empresa esa computadora y es por eso que esa computadora se vuelve en un bien de la empresa y se va al lado de los activos. Entonces, miren, en el lado de los activos aparece ese nuevo elemento. Equipo de computación le han llamado al rubro ese. Podrían haberle pues computadora nomás o computadoras. Ya para que ahí se englobe todas las computadoras. Eso no importa. Con ese valor, 4,000, valuación. O sea, no está dando dinero en este momento, ¿no? Está dando en especie, está dando una computadora.
ese también se vuelve un activo porque se está volviendo ahora un bien de la empresa. En pasivos, bueno, no se ha afectado nada porque no estamos adquiriendo una nueva obligación, simplemente la que teníamos cuando hemos comprado la mercadería. Y en capital sí se ve afectado, ¿no? Porque esa computadora antes pertenecía al propietario en su casa, o él lo utilizaba o ya no lo utilizaba, pero ha decidido llevarlo a la empresa y entregarla a la empresa, ¿no? Con ese monto de 4,000. Entonces el capital que está aportando esa persona a la empresa aumenta con ese monto también, 4,000, ¿no? Y eso, como está modificando, va a aumentar el capital, entonces se vuelve una transacción modificativa. Y nuevamente, si comprobamos las sumas, en activo tenemos 27,000, ha aumentado el grupo de activos, pasivos se ha mantenido con 3,000, y el grupo de capital también ha aumentado, en la misma proporción que aumentó los activos, ¿no? Porque ha sido directo, los 4,000. Entonces, 20 más 4, 24, más los pasivos, que son 3, 27,000. Y activo toda la suma, 27,000. Entonces, seguimos manteniendo la igualdad. Y seguimos respetando todas la teoría que hemos estado viendo, ¿no? Una más, la última, la cuarta transacción, igual dice modificativa va a ser en este caso. A ver, nos dice, se paga 500 por servicio de publicidad con efectivo de caja. Ya. Análisis lógico. Se produce una disminución de un activo de caja. Ya, ¿por qué se produce una disminución de activo de caja? Porque me dice que estoy pagando, aquí, ¿qué aparece, por ejemplo? Servicio de publicidad aparece, ¿no? Es un servicio que estamos contratando a un tercero con efectivo de caja. Entonces eso está saliendo de nuestra caja. Entonces, como ven aquí, el activo de caja que hasta este momento solo lo habíamos tocado cuando hemos llevado 10,000 a bancos, ahora lo estamos volviendo a tocar, restando 500, ¿no? Entonces, 10,000 menos 500 va a dar 9,500, que es el saldo que aquí muestra. Pero ahora esos 500, ¿hacia dónde está yendo? Se está yendo a este servicio de publicidad. Este servicio de publicidad, ¿en qué se constituye? O sea, no es un activo, porque no es un bien que más adelante vamos a poder venderlo nuevamente, digamos, o vamos a poder recuperar o vamos a poder realizar. Tampoco es un pasivo porque no es una obligación. Bueno, si hubiéramos pagado a crédito, tal vez se volvería obligación, ¿no? Pero en este caso ya hemos pagado en efectivo. Ya tenemos el lado de donde se ha pagado. Entonces tiene que ir a algún lado. Eso se constituye en un gasto. ¿Ya? Y todo gasto va a afectar al pasivo. Aquí tenemos, en el análisis lógico decimos, sin embargo, esta disminución no afecta a otro activo, ni a un pasivo. Entonces produce una disminución del capital, pues es un gasto. Entonces, al lado de lo que está del grupo de capital, aparece esa cuenta, pago publicidad. Podría llamarse servicio de publicidad, cualquier cosa relacionado que nos indique qué es eso. Está disminuyendo en 500, porque es un gasto. Entonces, por eso está entre comillas. En contabilidad, cuando se utiliza también los paréntesis, significa menos, ¿ya? O sea, negativo. Entonces, vas a estar los 24,000, vas a estar los 500 y va a quedar 23,500. Más los 3,000 del pasivo que no lo hemos tocado en esta transacción, nos da 26,500. Y el activo, nuevamente sumando, 9,500, todos los valores que teníamos, nos da 26,500. Entonces mantiene la igualdad matemática, ¿no? Digamos que, a grosso modo, eso es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a hacer transacciones contables o realizamos las transacciones contables. ¿Ya? Que siempre se va manteniendo la igualdad,
y se va respetando todas las otras leyes, la ley de la partida doble, todo ello, ¿no? Evidentemente, el realizar, digamos, las transacciones de esta manera, así todo el rato poniendo, digamos, activo, pasivo, capital, llevaría a que, al menos con la actual cantidad de volumen de información que utilizamos, que sea inentendible. Por eso es que se utiliza en contrapartida los asientos, ¿no? Ya han debido ver algunas personas. Entonces el asiento donde solamente se van colocando las cuentas que intervienen y se va poniendo al debe, al haber, lo que corresponde, ¿no? Pero creo que esta forma de ver también así, cómo se respeta la igualdad matemática y cómo va evolucionando o cambiando la interacción entre los activos, los pasivos y el capital, digamos que ayuda, ¿no? A entender un poquito mejor por qué todas esas, se hace tantas cosas en contabilidad para que no desvaríe todo. ¿Alguna duda? No, Listen se está entendiendo bien. Sí, el resto de compañeras, ¿estamos bien o nos hemos perdido en algún lugar? Porque ya a partir de aquí, bueno, vamos a ver algunas cosas más de teoría de cuentas y después ya es hacer, ¿no? Todos los asientos que necesitemos. Dicen, al no poder entrar y no poder conectarme, he entrado tarde a la clase, Ya. me estoy a medias, voy a revisar el video nuevamente para poder entender, pero sí me está costando un poco. No, he tenido mucho problema para poder conectar. Ah, ya. Y sí, estoy volando bajo un poco. Ya sí, va a tener que revisar el video para intentar, aunque, bueno, esta parte, pero vio por lo menos esta parte desde que empezamos a hacer estas transacciones, o empezamos Sí, a esa parte explicar. sí. Pero sí, le pediría, por favor, dicen, un poquito más, una repasadita más, por favor. Desde esa parte, ¿no? De las transacciones. Ajá, ya, claro, no hay problema. Gracias. Bueno, previo a ello habíamos visto, ¿no? Que tenemos la ley de la partida doble, donde nos dice que toda causa tiene efecto, y nos habla también de la dualidad económica, todo eso. También hemos visto que una transacción o hecho contable es el intercambio comercial, ¿no? Que tiene un impacto monetario en los estados financieros. Ya, y bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? De eso, de ese tema de la transacción. Y que nos podemos ayudar de una herramienta que se llama la T contable, que de un lado va a tener el deudor, el acreedor, y vamos a tener, o también podemos llamarlo como cargo, como abono. Y ahí vimos algunas grafiquitas para entender mejor cómo es que, cómo podemos entender lo de la ley de la doble partida. Bueno, después ya hemos visto la relación o la igualdad matemática que surge, ¿no? Del estudio del activo, el pasivo y el capital. La conceptualización del activo, que es un recurso o bien o un derecho de la empresa, los pasivos que van a ser obligaciones de la entidad, y el capital que por definición siempre va a ser lo que queda de la cesta del activo con el pasivo, ¿no? Entonces, esos tres grandes grupos, el activo, el pasivo y el patrimonio, siempre interactúan entre ellos en las transacciones o en los hechos contables, ¿no? Y también lo podemos ver cómo es su interacción mediante la T, que es la herramienta que se utiliza para entender las cuentas, cómo ha sido la evolución de las cuentas, y vemos que el activo, por ejemplo, está en el debe o en el lado de la izquierda como algo natural, y que siempre que esté en este lado va a aumentar su valor. El pasivo y el patrimonio, por el contrario, siempre como lado natural están al derecho, ¿no? En el haber.
Entonces, cuando haya valores de pasivo o de patrimonio en el lado del haber, siempre va a aumentar el pasivo o el patrimonio. Y cuando estén en el lado del debe, van a disminuir sus valores, ¿no? Y como algunos ejemplos de activos, caja, clientes, las cuentas por cobrar, todo eso, ¿no? Mercaderías, vehículos, computadores, todo eso que pueda la empresa decir que es un bien suyo o que tiene derecho sobre ello, ¿no? En el lado del haber, los pasivos, tenemos todo lo que sean deudas, lo que sean obligaciones con terceros, obligaciones con proveedores, todo aquello que podemos decir que la empresa debe a alguien, ¿no? Y en el patrimonio está todas lo que son las obligaciones con los dueños de la empresa. Ahora, si es una empresa SA, tiene accionistas, ¿no? Si es una empresa de responsabilidad limitada, tiene socios. Entonces, todas esas obligaciones de los aportes que han puesto ellos se va a patrimonio. Ya, entonces, bueno, el resto son algunas igualdades que salen de la primera ecuación, haciendo despejes, ¿no? Por ejemplo, si despejamos pasivo, tenemos que encontramos nuevamente, perdón, si despejamos pasivo, tenemos que es el activo menos el capital. Y si despejamos capital, tenemos que es el activo menos pasivo, que es algo que ya sabíamos porque en su propia definición de capital dice eso, en la propia definición, ¿no? Entonces, la misma fórmula, solo que visto de otro lado, ¿no? Y también hemos visto que hay otra fórmula, que son las igualdades de resultados, que surge de algo que es muy importante, que son las utilidades de los ejercicios, de las transacciones. ¿Ya? Que dependiendo de si es mayor a 0 o menor a 0, o como en este caso, por ejemplo, dice, si ingreso es mayor a egreso, va a haber utilidad, va a haber ganancia. Y si el resultado es negativo, o sea que si el ingreso es menor al egreso, va a haber pérdida, ¿no? Del ejercicio. Eso es algo matemático. Y luego hemos visto que las transacciones van a ser, dependiendo de si afectan al capital o no, vamos a clasificarlas como permutativas o como modificativas, ¿no? Y ahí es donde hemos empezado a realizar nuestro primer análisis, digamos, de los hechos contables o de las transacciones, ¿no? Entonces, por un momento teníamos nuestra primera actividad y después hemos ido aumentando transacciones. Las dos primeras permutativas, ¿por qué? Porque no modificaban capital. Interactuaban entre activo y pasivo, pero no modificaban capital. Y las últimas dos, que sí realizaban modificación de capital, interactuando activo con capital. Por ejemplo, ¿no? Activo con capital. También podría interactuar pasivo con capital. Pero en los ejemplos, bueno, hemos visto la interacción que hemos tenido del activo con el capital, lo cual ha hecho que se modifique el capital. En el primer ejemplo, aumentando su valor. En el segundo, disminuyendo. Y esa afectación, por esa afectación es que se llaman transacciones modificativas. Ya. Bueno, entonces ese, digamos, sería el... Ya. Hola. Ahora sí le escucho, Liz. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces la tarea para hoy día va a ser el que tratemos de aplicar con algún ejemplo que ustedes puedan realizar estos 5 pasos, ¿ya? Una transacción por inicio de actividades, una transacción permutativa, o 2 transacciones permutativas y 2 modificativas. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Igual que está en el ejemplo. Y bueno, ahorita les voy a dar otro ejemplo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, tenemos 3 columnas, ¿no? El activo, el pasivo y el capital. La primera transacción
que es inicial. Ya no voy a poner el igual, el más, ¿ya? Entonces, ya entendemos, ¿no es cierto? Que es el activo, el pasivo y el patrimonio que interactúan. Ya. Entonces, digamos, mi primera transacción, la transacción inicial, ahora en vez de tener solo un socio, vamos a tener 3. Vamos a tener 3 socios. Los vamos a llamar así, socio 1. Ya. El socio 1 va a aportar con... El socio 1 va a aportar con 10,000. El socio 2 va a aportar con 20,000. Y el socio 3 va a aportar con 15,000. ¿Ya? Pero vamos a decir que el socio 1 aporta a caja. Con los 10,000. El socio 2, vamos a decir que estos 20,000 ha puesto en un vehículo. En vehículo. Y el socio 3, esos 15,000 ha aportado en banco. Que tenía una cuenta en un banco y lo ha dejado ahí, pero lo ha puesto a nombre de la empresa. Entonces el total de los activos aquí sería 10, 20, 30, 45, ¿no es cierto? Pasivos nuevamente no tenemos, 0. Y el aporte de capital, o sea, el total del patrimonio, igual, nos da 45. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Ustedes quiero que hagan igual, lo mismo. Se inventan, digamos, que el socio 2 va, en vez de dar un vehículo, va a dar un terreno, no sé. Ya, pero por lo menos con 3 socios. ¿Sí? Para la transacción inicial. ¿Se entiende, no? Hola. Sí, Sí, sí. sí, le dicen. Ya. El tercero, ¿por qué está con banco? Eso se ha escuchado entrecortado. El socio 3. Ah, ya, era porque el socio 3 tenía ese dinero en una cuenta de banco. Entonces ha decidido cambiar el nombre de su cuenta de banco para la empresa. ¿Ya? O sea, no importa, podríamos poner que el socio 3, digamos, ha entregado, en vez de banco, ha entregado un terreno. La cosa es que es un activo, ¿no? Ah, ok, gracias. Entonces, para el ejercicio, por eso que quiero que ustedes hagan la tarea, es que ustedes vayan inventando cositas. Ya no les voy a dar un enunciado, digamos, tal socio ha puesto tantos a tal lugar. No, sino que ustedes vayan jugando ahí, o si no les gusta un terreno, digamos que ha puesto una casa por ese valor, digamos, ¿no? A nombre de la empresa. ¿Solo uno vamos a hacer, Inge? A transacciones, no, pues esta es la inicial, por eso. Esta es la inicial. ¿No? Entonces, esta es una transacción, la inicial. Así como en el ejemplo anterior que hemos visto, vamos a tener 5. Esta es la inicial. La segunda, ¿qué va a ser? Va a ser una transacción permutativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos dice, esta, la que era esta permutativa, nos decía que de caja han llevado a bancos 10,000. ¿Ya? Entonces pueden hacer algo similar. Aquí, por ejemplo, yo no tengo bancos. Entonces voy a decir que de caja voy a llevar 5,000 a banco. Entonces mi segundo ejemplito, voy a hacer aparecer aquí banco. Banco. Inge, ¿cuántos ejercicios vamos a hacer? Por eso van a ser 5. Como aquí, como en el ejemplo. 1 inicial, 2 permutativos y 2 modificativos. ¿Ya?
como les digo, o sea, la idea es que más o menos hagan jugar su cabecita. Aquí, por ejemplo, yo tengo en este que estoy diciendo en el permutativo, lo mueven de caja a banco, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago mi ejercicio igual, voy a mover, aquí no tengo banco. Entonces voy a hacer aparecer en banco. De aquí voy a quitar 5,000 y voy a hacer aparecer en banco los 5,000. No estoy manteniendo que es una transacción permutativa porque no estoy modificando el capital. Pero sí ha habido una transacción, ¿no es cierto? Intercambio de activo con activo. Y el pasivo, bueno, no lo he movido todavía igual hasta ahorita. Entonces mi tercera, igual puedo agarrar nuevamente esto como base. Aquí, por ejemplo, dice se adquieren mercaderías a crédito por 3,000. Entonces igual pueden adquirir mercadería. Entonces esto se va a agrandar. Por otro monto, ¿no? Mercadería. Le pueden poner otro nombre, no sé, producto X. Producto X. Vamos a decir por otro monto. No quiero que copien los mismos montos del otro, ¿no? Por lo menos los montos hay que cambiar. Algo, hay que disimular por lo menos algo, digamos, ¿no? Para que salga el ejercicio. Entonces el producto X por 8,000. Y bueno, ya me estoy haciendo un crédito con algún proveedor. Aquí voy a poner, por ejemplo, proveedor X, que es el que me da el producto X. De ahí me estoy prestando los 8,000. Podría ponerle igual cuenta por pagar o cuenta o crédito por pagar, ¿no? Pero como está en el pasivo, se entiende que es una obligación con ese proveedor. Entonces, ese igual es un hecho permutativo porque no estamos modificando el capital, ¿no? Y al final, si sumamos, igual vamos a tener los mismos montos. Aquí voy a tener los 45,000. Aquí voy a tener 8,000. Aquí voy a tener 53,000. A ver, 5,000, 25,000, 30,000. 30,000 más 8, 38, 3. 53 está, ¿no? Bien sumado. 35. Sí, está bien. Sí, está bien sumado. 53,000 es igual a 8,000 más 45,000. A lo mismo, ¿no? Estoy manteniendo toda mi igualdad, todo eso. Bueno, faltan dos. El siguiente es modificativa. Entonces puedo tomar igual como base, que me dice aquí, por ejemplo, que uno de ellos realiza un aporte nuevo de un computador valuado en 4,000. Y entonces puedo jugar un poco y decir que ingresa un nuevo socio. Ingresa un nuevo socio, el socio 4. El socio 4 y no se va a aportar cualquier valor, no importa los valores. La idea es que, obviamente, el valor que ponga tiene que tener su contrapartida, ¿no es cierto? En algún lado. Que va a aportar con 30,000, que está aportando algo nuevo. Tengo que poner algo que no está apareciendo aquí, digamos un terreno. O no sé, una máquina de trabajo. Lo voy a dejar como máquina, para mi ejemplo. 30,000. Entonces, nuevamente, si lo sumo, me tiene que dar la igualdad, ¿no? 53,000, aquí sería 83,000. Y en mis proveedores sigo teniendo el total de 8,000. Y la suma de todo lo que hay en los socios igual es. Bueno, sería aquí 10, 30, 45, 75, ¿no? 75. Entonces los 8,000 es igual a 8,000 más 75,000. Y la última transacción, igual que sea una transacción como esta de pago, dice, de servicio de publicidad. Ya en este caso podría, por ejemplo, utilizar o decir que he pagado
servicio de electricidad. No, perdón. Eso es un gasto. Entonces voy a disminuir, voy a pagar con caja, digamos, 3,000. O sea, como en el ejemplo puedo anotarme. Tenía 5,000 y voy a pagar 2,000 nomás. 2,000. Entonces como saldo me va a quedar 3,000. Pero esos 2,000, ¿de dónde están saliendo? Se está yendo a servicio, algún servicio. En este caso yo voy a decir, digamos, al servicio eléctrico, que me han cobrado 2,000. Ahora, como es un gasto, entonces es negativo, ¿no? Como aquí. Por eso está entre paréntesis. Contablemente, igual cuando se utiliza paréntesis, significa negativo. Entonces esto es negativo. ¿Por qué? Porque va a ir a disminuir mi patrimonio. Entonces, ahora si aquí realizo las sumas, tengo que el total es los 83, 81,000. ¿Sí? El pasivo no se ha movido. Y el patrimonio ha disminuido en 2,000. 75 menos 2,000, entonces debe ser 73,000. 73,000 más 8,000 es 81,000, lo cual es igual al activo. Entonces está bien. ¿Ya? O sea, quiero que ustedes vayan replicando lo que hemos visto en este ejemplo y lo que ahorita les estoy mostrando con el ejemplo que estoy creando con planteamiento que se den ustedes. Y entonces dan un socio, se ponen un monto y dicen, digamos, este socio, en vez de caja, por ejemplo, puede ser que haya puesto banco. Este otro ha puesto tesenito. Ya así que vayan jugando un poco con las cosas que imaginan, ¿no? Que hay en el activo, en el pasivo y en el patrimonio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Sí, Licen. Licen. Un favor, Licen. Esa ¿Sí? hojita que acaba de explicar en Excel, Ajá. ¿podría compartirla por WhatsApp para que pueda orientarme para la tarea? Claro. Estoy En el video igual va a estar. Y además es casi lo ok. mismo que lo que hemos visto en esto, ¿no? Pero sí, no hay problema. Esa hojita la voy a poner en la Ok, sí, he plataforma entendido bienísimo aquí en este. Ok, como ejemplo, ¿ya? thanks. Gracias. Gracias. Ya. Ok. Bueno, entonces eso sería por hoy día. Mañana nos vemos. Espero que tengan buena jornada y cualquier cosita me comunica. Está bien, Licen. Gracias. Bueno, Lisa. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Buenas compañera. noches. Ya, gracias, gracias. Hasta mañana, Licen.